Bien, entonces ya seguido de esto vamos a conversar un poco con Carlos. Carlos, ¿te encuentras? Vamos a ver si está Carlos. Hola, Víctor. Sí, excelente. Vamos a ver. Ajá, Carlos, excelente. Hola Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Déjame añadirte como presentador. Permíteme. Excelente. Aquí, listo. Ya debes estar activado como presentador. Sí, listo. Pues Excelente. nada, Víctor, muchas gracias por la invitación y a ese User Group Caracas por la oportunidad. La verdad que es un Excelente. honor y un privilegio. Voy a compartir pantalla para arrancar la Sí, presentación. sí, bienvenido. Ahí vamos a tener las dos sesiones, cada una es de 35 a 40 minutos. También importante, vamos a tener atendiendo las respuestas, o sea, las preguntas y las respuestas también. Si hay algunas preguntas, las podemos colocar en el chat y con mucho gusto lo vamos a estar respondiendo durante la sesión. Y bueno, todo tuyo los controles. Voy a cortar la cámara aquí y te doy la sesión aquí de compartir. Gracias. A ver, vamos a compartir pantalla. Me dicen si logran ver la pantalla. Excelente, sí, la vemos. Bien, eh, pues nada, vamos a estar trabajando cómo exponer un código hecho en Vue, no lo vamos a programar, ya lo tengo por allí preparado, con herramientas de Amazon para que sea resiliente, lo quisimos llamar así, por temas de que se mantenga en línea, que no se caiga, que sea autoescalable y considerando la diferencia tradicional de la infraestructura convencional histórica que se viene montando no en nube. Más o menos el escenario con el que vamos a estar trabajando es cualquier código compilado en HTML como Angular, React Native o Vue que pueda ser compilado con los comandos tradicionales ngbuild, npm build o npm rundev. Normalmente uno los expone con un web browser cualquiera, los tradicionales Apache Nginx, y luego le coloco una capa con algún certificado. Tradicionalmente estamos trabajando bastante con Let's Encrypt, y eso suele generar una página web verdecita, como lo ponen en algunos exploradores, con HTTPS. Al final del día, siempre las herramientas, los tools de Amazon, de Google Speed y otras herramientas que existen en Internet, siempre apuntan a algunos problemas de rendimiento. Esto es muy común en algunos desarrollos y siempre hablan de que hace falta la minimificación de los archivos de texto como CSS, JS, entre otros, compresión de algunos objetos dentro del sistema, definición de TTL en el caché, un CDN, optimización de imágenes, SSL y autoscaling, que son como que las cosas que vamos a poder resolver con la infraestructura con la que vamos a trabajar el día de hoy. Los servicios que vamos a utilizar dentro de Amazon van a ser Route 53, que va a ser el DNS, con el que vamos a hacer, digamos, la demostración. El administrador de certificados, que es el que va a generar el certificado con el que vamos a trabajar. Un bucket S3 donde vamos a alojar el código compilado, y Cloudfront, que es la herramienta, si se quiere de alguna manera, que hace la suerte de Nginx o de web server, que expone el servicio y además hace los beneficios adicionales que propone Amazon, que es extender o acercar el código a los usuarios finales, y en consecuencia hace que todo sea bastante más rápido. Vamos a la demostración. Vamos a arrancar con el primer servicio con el que vamos a trabajar, va a ser el administrador certificado, y vamos a crear, vamos a hacer una solicitud de certificado. Vamos a colocarle un nombre llamado chess.gurus, bueno, AWS Gurus. Este es el dominio que tenemos registrado dentro de esta cuenta Amazon. Chess AWS Gurus Next. Y aquí pide una validación que existen dos opciones: vía correo electrónico DNS. Si lo hacemos vía correo electrónico, él automáticamente manda un correo a un trío de correos electrónicos por defecto que deberían existir en los correos, como son webmaster, root o admin arroba el dominio.
Pero como no lo tenemos creado, lo vamos a hacer a través de DNS. Siguiente, las etiquetas siempre son buena práctica colocarlas para poder luego administrar cuando las cuentas son grandes, poder administrar los distintos servicios. Resumen, confirmar. Y en esta pantalla, él nos pide crear un registro en los DNS, un CNAME. Como está registrado el dominio dentro de Amazon, se puede crear con este botón. Básicamente crea un alias CNAME, un registro CNAME, y luego arranca un proceso de validación que dura aproximadamente 30 minutos, siempre es menos. Un proceso de validación, mientras que esto se va haciendo, vamos a ir a S3, vamos a crear el bucket y lo vamos a configurar para subirle y le vamos a subir el código. Una vez que estamos acá, creamos el bucket, lo vamos a llamar igual, recordando que el nombre de los buckets no debería tener más de 63 caracteres y siempre se debe considerar que el nombre tiene que ser distinto que cualquier otro bucket que pueda existir, porque todos los buckets son universales, los puedes, se pueden colisionar en distintos lugares. Entonces, esto por buena práctica se puede usar, utilizar el mismo nombre que vas a exponer. En la región donde lo vamos a colocar es el norte de Virginia. En este caso, vamos a bloquear la posibilidad de que a través de ACL puedas hacer modificaciones sobre el bucket. Le hacemos check reconociendo que nosotros queremos que el bucket sea público y al final creamos el bucket. Luego ingresamos en el bucket que recientemente hemos creado y vamos a buscar las propiedades. En las propiedades vamos a hacer scroll hasta el final para habilitarlo como un bucket que permita sitios de web estáticos. Habilitar. Y aquí debemos identificar cuál va a ser la página por defecto que se va a exponer cada vez que entran al bucket. En este caso va a ser index.html. Y podemos colocar una página de error.html. Guardamos los cambios. Ahora vamos a los permisos y nos ubicamos en las políticas del bucket. En las políticas Docker hay un botón que dice generador de políticas, pero estas políticas están hechas en JSON, entonces siempre es bueno ayudarse un poco. Y esta política vamos a hacerla para Bucket S3, vamos a colocar asterisco y vamos a buscar un par de opciones. Una es Get Object, y la siguiente es Put Object, que te permite observar los objetos que están dentro del bucket y Put te permite colocarlos. Bien, y luego acá hay que colocar el RN del bucket. Es una forma de hacerlo, otra es directamente del bucket, lo podemos conseguir. El nombre sería chess.awsgurus.net. Slash asterisco para que sea heredado a la política a todos los objetos dentro del bucket. Generamos y este JSON que está acá lo vamos a copiar y lo vamos a colocar acá. Guardamos y ya el bucket está listo para tener el código que nos hace falta para exponerlo. Bien, aquí vamos a colocarle el código hecho en Vue previamente compilado. Yo lo tengo en otro bucket preparado. Vamos a seleccionarlo, nos vamos a acciones, copiar, exploramos los buckets, bucket S3, vamos al chess.awsguru.net, elegir destino y copiar. Se están copiando los archivos, listo, cerrado.
Ahora vamos al bucket nuestro y verifiquemos que están los archivos. Ahí están todos los archivos. Ya este proceso concluyó. Podríamos verificar ahora si el Certificate Manager culminó la verificación. Como podemos ver, ya el proceso está listo. Ya tenemos el certificado disponible para poder trabajar con el servicio CloudFront. Ahora abrimos servicio CloudFront. Vamos a trabajar con la interfaz antigua porque ellos la acaban de modificar. Y ahora vamos a crear una distribución. Esta distribución va a ser web. Recientemente eliminaron una opción que había adicional acá, por eso esta es una de las razones por las cuales cambió la interfaz gráfica, porque esta pantalla está como de más, hay que darle botón 2 veces. Y lo primero que hacemos es identificar el origen de los datos. En este caso es S3. Hacemos clic, aparecen todos los buckets que existen. Seleccionamos Chess, AW Gurus. Eso crea inmediatamente un origen. Aquí hay una opción interesante que tiene que ver con mejorar el rendimiento de los tiempos de publicación del caché. Cuando tú habilitas el origen de dónde viene la data. En este caso nosotros creamos el bucket en Virginia, deberíamos colocarlo acá. Pero esto puede generar un mayor precio y entonces por defecto lo dejamos deshabilitado. Aquí hay una opción que establece si el bucket debe estar restringido o no. Ya son temas de arquitectura. En nuestro caso no lo vamos a restringir. Estos son unas variables que establecen cuántas veces el CloudFront busca en el origen si está disponible. En este caso son 3, ese es un valor por defecto. Y el timeout de saber si el origen está disponible, en este caso son 10. Se pueden customizar algunas cabeceras del origen. En el caso del protocolo de acceso, vamos a establecer redirección desde HTTP a HTTPS. Existen las 3 opciones, que se permita HTTP y HTTPS, y que solamente se permita HTTPS. Desde mi punto de vista, me parece la solución más profesional, redirección desde HTTP a HTTPS, pero siempre todos son temas de arquitectura, de diseño. En el caso de los métodos que vamos a permitir, podemos permitir todos los métodos y se hace caché por defecto de get y head. Accidentalmente o opcionalmente podemos habilitar que se haga caché de option. CloudFront tiene algunas políticas predefinidas en cuanto a todo lo que es el tema de caché y los requests. En este caso vamos a establecer por defecto esta que dice administración de caché optimizada y en los requests administración de todas las vistas. En las opciones que vienen adicional vamos a habilitar compresión automática de los objetos. Esto nos va a ayudar en todo el proceso de minificación de los archivos que son planos, como por ejemplo CSS, JS, etc. Luego vamos a colocar aquí en el Synapse solamente el URL que vamos a colocar, o el host que se va a colocar en el URL. En este caso sería chess.awsgurus.net. Y acá vamos a escoger el SSL o el certificado que creamos recientemente en el administrador de certificado, en este caso, Chess AWS Gurus. Más adelante podemos escoger cuál es el TLS o los protocolos TLS que vamos a aceptar. Esto nos va a permitir poder aceptar algunos clientes antiguos. En este caso, Amazon recomienda esta versión del 2019. Hay detalles de cuáles son los protocolos descifrados en este link. Más adelante podemos establecer cuál es el archivo por defecto del bucket. En este caso vamos a trabajar con index.html igual que en el bucket, o sea, en la distribución CloudFront, y igual que en el S3 que hicimos hace unos momentos. Y podemos habilitar, si así lo deseamos por temas de debug, un bucket donde ver todas las peticiones que llegan al CloudFront. En este caso habría que crearlo aparte, o es una buena práctica de seguridad hacerlo. Lo vamos a dejar deshabilitado.
Por defecto podemos habilitar peticiones con IPv6 y por buena práctica acá es conveniente colocar el nombre del URL con el que vamos a trabajar, bsgurus.net. La distribución por defecto queda habilitada de crear distribución. Esta distribución en este momento está en un proceso de replicación. Mientras que esto pasa, podemos ir al servicio Route 53. Identificamos el dominio. Creamos un registro nuevo. En este caso, chess. Habilitamos alias. Escogemos que es una distribución CloudFront y al darle clic de inmediato aparece. El hecho que haya aparecido aquí no sugiere que ya está lista la replicación. Podría dar falla todavía o porque no se ha creado toda la estructura, está en proceso. Una vez que esto se culmina, podemos tomar este URL, colocarlo en el browser y aquí todavía está un proceso de replicación. En este caso, el error que aparece es que aún no está el DNS listo, pero bueno, ya terminó la replicación y ahí tenemos el juego de ajedrez en línea. Hasta aquí es la demostración. Ahora vamos a volver a la presentación. Y bueno, aquí aparecen algunas herramientas con las que podemos hacer alguna revisión. En este caso puede ser una herramienta que se llama Lighthouse, que es la que utiliza el motor de Google Speed para verificar la velocidad del sitio. Esperemos unos segundos para ver la respuesta. Y ahí podemos ver una respuesta bastante buena de lo que es el sitio. Una de las razones por las cuales la respuesta fue bastante buena tiene que ver con que ese código de view no tiene imágenes, en consecuencia no genera una carga importante. Pero al final del día, lo que nosotros acabamos de hacer es una infraestructura estándar que permite exponer código compilable tipo Vue, tipo Angular, tipo React, en Amazon con una infraestructura que sea resiliente, autoescalable y en consecuencia es una base muy buena para poder crear aplicaciones que no se caigan. A ver, preguntas. Y por acá, Carlos, hay una pregunta. Miguel nos dice, si tengo un código que requiere ejecución, el servidor, ejemplo, PHP, Java, Python, etcétera, ¿puedo usar esta arquitectura? Hola Miguel, sí, fíjate, este tipo de código PHP Java son códigos que se ejecutan en el lado del servidor. En consecuencia, sirven, por ejemplo, para generar, se me ocurre una API, y en este tipo de arquitectura que acabamos de mencionar, lo que se puede hacer son cosas de explorador, lo que llamamos frontend. En consecuencia, no se puede ejecutar ese tipo de código dentro de este tipo de infraestructura. Miguel, Excelente, respondido. excelente, excelente, excelente. Carlos, una chévere. Sí, aquí está haciendo una pregunta. Si la zona de DNS no está alojada en Row 53, ¿cómo se crearía el alias al CloudFront? Ah, una pregunta interesante porque fíjense que cuando se creó el alias apareció de repente, fíjense. Cuando el DNS está en otro lugar típico, está en GoDaddy, uno lo que hace es que crea el cename como tal en GoDaddy. Funciona exactamente igual. No sé si se dieron cuenta que el CloudFront tiene un nombre que es unas letras raras, .cloudfront.net o algo así. Déjalo, lo muestro. Es este nombre que está acá. Son unas letras raras, cloudfront.net. Esto se crea un alias desde el DNS en cualquier lugar donde esté y ya apunta y funciona bien sin ningún problema. Excelente. Tenemos otra pregunta, Carlos. Denis nos dice,
¿Qué tipos de reglas de WAF en un entorno productivo recomiendas usar frente a un CDN expuesto? Hola Denis, ¿qué tal? Un placer. Fíjate, tú puedes, una vez que habilitas el WAF, tú puedes habilitar en el marketplace distintas cosas. Y hay cosas que son recomendadas específicamente para peticiones web. Si, por ejemplo, detrás de esto montas una API, entonces es conveniente que sea cualquier cosa que proteja una API REST. ¿Sí me explico? Sí, y básicamente también lo que menciona es que también las reglas que tú vayas a determinar en el WAF va a ser depende del tipo de ambiente que tenga, porque Sí, las cargas que tú vayas a tener en el WAF, bueno, que tengas asociadas al WAF, va a depender mucho si tú lo estás sirviendo dentro de un CDN o ese CDN está dentro de un balanceador de carga. También si tienes algunas reglas de sección, si tienes listas blancas, listas negras. Yo creo que va a depender mucho también de eso, Carla, ¿no? sí, sí, claro, por supuesto. Denis, Y has tenido experiencia. Sí, disculpa, continúa, Carla. oh sí, Denis, no sé si quedó respondida tu pregunta. Vamos a ver ahí que está, vamos a ver que escriba. Sí, dice que gracias. Excelente. Y ahí, en el caso, ¿qué recomendarías a las personas, Carlos, que están iniciando en AWS, conociendo este tipo de herramientas que son bastante importantes, inclusive lo que acabas de mencionar ahorita? Algo tan sencillo, un par de clips, bueno, un par de clips, no, un par de minutos y que pudimos ver con algo muy explícito a nivel de la sencillez, como le explicaste, pero también de importancia, la cantidad de información que podemos tener. Nosotros esto podemos manejar un portal productivo completamente, ¿cierto? Sí, sí, claro. En reglas generales, tu primera parte de la pregunta que le recomiendo a alguien que esté comenzando en Amazon, pues practicar muchísimo. Amazon tiene la ventaja del marco free. Existe mucha documentación gratis por allí, sin embargo, hay documentación mucho mejor paga. La inversión suele ser baja en algunos lugares. Yo sugiero estudiar bastante. Yo particularmente estoy enamorado de la nube porque es una gran oportunidad, es como una gran ventana al universo que existe actualmente de cosas que se pueden hacer y entonces uno puede resolver muchos problemas digitales con ese data center que está en la nube distribuido en el planeta. Entonces, en general, es una invitación a probar. Excelente. Ahí acabo de, Carlos, también colocar en el chat para las personas que nos están estando con nosotros en esta sesión, de un enlace de lo que es la capa gratuita de AWS, porque muchas de las personas también dicen, oye, mira, necesito empezar a practicar con la nube, pero no quiero incurrir en gastos. Un buen inicio puede ser la capa gratuita de AWS, donde te incluye una gran cantidad de servicios que muchos de ellos duran 12 meses, pero otros continúan más allá de 12 meses y que nos permiten probar. Fíjate que con lo que acabas de hacer ahorita, nosotros pudiéramos trabajar inclusive con capa gratuita, porque el CloudFront tiene también una capa que también que se puede utilizar free, el S3 también, y varios componentes que puedes trabajar de una manera. El SSL también es gratuito, si lo usas obviamente dentro de AWS. Entonces, también es un buen inicio empezar y también, como lo dice Carlos, estudiar y formarse y aprender. Lo mejor de todo es pivotear y cometer nuestras propias experiencias como errores y ver qué podemos nosotros iniciar. Eh, en este caso, Carlos, y nosotros aquí vamos a hacerle una pregunta. Nosotros tenemos aquí unos créditos de AWS de $25. Entonces vamos a hacer una pregunta al azar, si tienes alguna pregunta de la sesión que tuvimos ahorita, y las personas que respondan y por el chat eh, se ganarían los créditos. Son unos créditos de $25 y estaríamos rifando uno para esta sesión, o sea, para esta charla y luego para la otra charla de Machine Learning. Carlos, Chévere, sí, todo tuyo la imaginación. seguro. Tengo una pregunta. ¿Cuál correo utiliza Amazon para validar el Certificates Manager o el administrador certificado cuando creas un dominio? Yo lo comenté, existen tres posibles. Nosotros lo hicimos a través de DNS, pero cuando manda correo, él puede mandar un correo a tres posibles. Hernán Piña lo respondió. Bueno, le falta uno. Ahí está.
Sí, Admin, Inf y Support, sí. el de usuario. Dice César Alcántara, el de usuario. Admin, sí. Esos serían, bueno, Denis decía admin arroba. Bueno, por lo menos estamos bastante claros de los usuarios. Ahora, ¿qué pasa si no llegan a ninguno de esos, Carlos? Si no le llega a ninguno de esos correos. De hecho, un dominio convencional, si no tiene un correo, simplemente se pierde, o sea, lo manda y no llega a ningún lugar. Entonces, la distribución o el certificado no se valida. Y entonces queda ahí en Claro. espera de validación. ¿Se escuchó? Sí, sí, ¿Aló? correcto, fuerte y claro. Sí, sí, te escucho. Se Hernán puede, pregunta que si se puede usar el documento de validación. no te comprendo. ¿Qué es el documento de validación? Quizás ¿Puedes será especificar? el de DNS, el que es cuando le colocas en Row 53 el nombre, que es por DNS. El Cename, si es el Cename y el dominio no está en el Route 53, sí se puede colocar en otro lugar. O sea, en otro dominio externo, por ejemplo en Godaddy o donde lo tengas alojado, ahí tú puedes crear el CNAME. Sí, es el que se coloca en el site para que el dominio valide, dice Hernán, como lo hacen los otros distribuidores. Sí, Ah, como la Encrypt. sí, exacto, como el Encrypt. Excelente, excelente. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, nada, aquí estamos, exacto, como el Encrypt. Yes, excelente. Bueno, Carlos, de verdad que muchas gracias. No sé si tienes algún comentario, algún consejo o en la presentación. Sí, bueno, en la presentación, igual esta sesión está grabada ahorita, pero de igual manera si tienes algo que mencionar y pasamos a la siguiente sesión. De verdad que muchas gracias. Estuvo muy buena. A mí me gustan mucho este tipo de sesiones. Buenas sesiones son prácticas, también explican y también ingresan mucho con el tema de algo que no conocemos. Y siempre uno aprende definitivamente. Sí, pues nada, mi recomendación para todos es continuar apoyando al grupo, es sumarse, siempre nadie es un erudito que se la sabe todas, entonces siempre es bueno tener dónde preguntar y no hay, como dicen por ahí, no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. Entonces, pues nada, es la invitación, sumar en el grupo, irnos todos a Telegram y cada día tener una comunidad más grande para podernos apoyar entre todos en proyectos que vayan cada vez más allá. Esa es mi invitación y Excelente. bueno, un poco para cerrar, agradecerte Víctor y al grupo de usuarios por la oportunidad, bueno, lo que decía al principio, igual lo reitero porque me parece una iniciativa fabulosa y pues nada, me sumo desde hace rato quería y por fin se dio la oportunidad. Excelente, excelente. De verdad que sí, esto es un espacio para todos nosotros. Las personas, como siempre lo hemos mencionado, el que tenga un contenido, que quiera mencionar algo de que hizo, mira, Víctor, probé algo, hice esto de esta manera, es un espacio para todos, es una comunidad para todos. Y bien como sean estos espacios, así como lo menciona Carlos, si tienen una oportunidad, nos escriben y excelente. Oye, Carlos, de verdad que muchas gracias. Y bueno, te invitamos a que sigas acá con nosotros porque vamos a tener otra también de esas charlas excelentes, así como la que acabamos de tener ahorita con Carlos, que es con Rafael. Rafael, ¿me escuchas? Hola, hola, Víctor, te escucho muy bien, gracias. Excelente. Rafael, permíteme que te voy a agregar como presentador. Genial. Y ya, debes estar como presentador y creo que Carlos le hace stop al share al screen para que podamos compartir, ¿no? Persona Muy acá. bien, Y bueno, bienvenido, Rafael. Rafael, nos vas a estar hablando del Machine Learning en AWS. así es. Vamos a compartir Excelente. primero acá. Um, Permíteme un segundo que tengo que darle permiso al Chime. No había utilizado esta herramienta, la verdad, antes y me está solicitando permisos acá para grabar pantalla. Mm, Excelente. Voy a tener que salir y volver a entrar, si me permiten. Sí, continúa. Vale.
A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Correcto, sí la vemos. Así Hola, es. fenomenal. Muy bien. Excelente. Bien, en primer lugar, mi enhorabuena, Carlos, porque realmente el contenido estuvo súper claro y súper dinámica, su presentación. La verdad es que la disfruté mucho. Eh, Gracias, Víctor, por organizar este evento y darnos la oportunidad acá de estar acá compartiendo conocimiento, que creo que es una experiencia fenomenal, ¿no? Si me permiten, pues quería empezar con un poquito de anuncios parroquiales. Estoy acá con mi compañero Eder Márquez, que tenemos un grupo de trabajo llamado Softnet, que estamos ofreciendo estos servicios tecnológicos, dándonos a conocer un poco. Y bueno, quería aprovechar la oportunidad de la plataforma para, vale, tomarnos estos segunditos para darnos a conocer un poco y ofrecer nuestro apoyo al resto de la comunidad en los servicios que vemos acá. Manejamos una serie de tecnologías como son data center, perdón, cloud computing, networking, sobre todo legacy y basadas en software. Y bueno, si quieren tener un poco más de información de contacto, mi compañero Eder, que también pertenece al grupo y está acá en la charla, aquí tienen su información de contacto, sus correos y la página web donde pueden obtener un poco más de información sobre nosotros. Entonces, bueno, ya finalizados los anuncios parroquiales, pues entremos en materia, ¿no? Vamos a hablar en esta sesión de Machine Learning de cómo extraer valor de nuestros datos. Vamos a conversar un poco sobre esta nueva onda, ¿no? Que está tan de moda un poco últimamente, la escuchamos en todos lados, escuchamos de algoritmos y escuchamos de inteligencia artificial. Y mi idea acá es desmitificar un poco, ¿no? Algunos de los términos que tenemos. Lamento, mi presentación no va a ser tan dinámica como la de Carlos, porque voy a tener que cubrir un poco de terreno, sobre todo desde el punto de vista de conceptos, ¿no? Porque me gustaría primero que todos habláramos el mismo idioma, que entendamos un poco de terminología, para luego al final sí demostrarles un poco un modelo de clasificación de imágenes donde vamos a aprender o donde vamos a establecer un clasificador que nos va a reconocer bloques de Lego, ¿no? Está bien interesante. Pero para llegar hasta allí, pues de nuevo tenemos que recorrer un poco de superficie que es un poco densa, así que les pido se mantengan conmigo y por supuesto al final siempre vamos a tener esa sección de preguntas y respuestas donde vamos a poder elaborar en algunas de las cosas que se nos quedaron por detrás, ¿no? Vamos a hablar, como les dije, de conceptos básicos, vamos a establecer un poco el workflow de Machine Learning como lo plantea AWS, ¿no? Y vamos a ver la serie de pasos que tenemos que tomar antes de plantear un problema de Machine Learning, antes de encarar nuestras cargas de trabajo, ¿sí? Empezamos, por supuesto, desde el principio. Este señor que vemos acá es Arthur Samuel, y es que el primero que acuña el término de Machine Learning en sus estudios, ¿no? Él básicamente programó un juego que se enseñaba a sí mismo a jugar a las damas, básicamente hasta que le ganara a él a las damas, ¿no? Entonces, él lo define como la capacidad de un programa la capacidad que tiene un programa de aprender sin ser programado explícitamente para ello. ¿Okay? Y escuchamos muchas veces el término Machine Learning intercambiado con inteligencia artificial, y esto está bien, esto está aceptado en la literatura, en la terminología. Solamente me gustaría añadir que la inteligencia artificial es como la aplicación del Machine Learning para realizar tareas que normalmente haríamos los humanos, ¿no? Cuando hablamos de visión computarizada, de reconocimiento de imágenes, de análisis de texto, de transcripción de texto, de traducciones, son actividades o tareas que normalmente harían los humanos, y cuando aplicamos allí Machine Learning podría decirse que hablamos de inteligencia artificial. Sin embargo, de nuevo, los términos pueden ser intercambiables entre sí. Por supuesto, los programas, las computadoras, las máquinas aprenden a partir de los datos, aprenden a partir de datos históricos, de cosas que sucedieron antes. Y esos datos con los que vamos a entrenar a nuestra máquina, con los que vamos a hacer que nuestra máquina aprenda, vienen en una colección que vamos a llamar dataset. Entonces, un dataset es una colección de datos que vamos a utilizar para Machine Learning. Aquí lo vemos en formato tablas y tenemos columnas o atributos o características o features, también lo podemos encontrar en la literatura, que describen una observación, que describen una muestra de ese experimento, de ese fenómeno que estoy observando. Aquí vemos entonces un catálogo de vehículos ficticios, vemos columnas que describen el catálogo y filas de observaciones que describen cada uno de los objetos que están allí. Pero por supuesto,
no siempre la data viene en formato tabla, la data puede tener distintos colores y sabores, ¿no? Y podemos ver allí que tenemos data en formato JSON, en formato documento con pares de clave valor, en formato CSV o formatos ya que vienen derivados de la era del Big Data como son el Parquet, Apache ORC o Avro. Sobre ese sentido, la data, si recordemos, puede ser estructurada, que tiene un esquema definido, ese esquema que permite, que tiene información que nos permite interpretar la data, que, nombres de atributos, el tipo de datos. Cuando pensamos en data estructurada, pensamos en base de datos de la familia SQL, ¿no? O en AWS, pues en RDS, o formatos de nuevo como columnares como Apache Parquet. También la data puede venir en formato no estructurado. Esta va a ser la mayoría de la data que vamos a ver, formato que no tiene ningún tipo de estructura fija o un tipo de formato fijo. Y aquí estamos hablando de PDFs, de imágenes, de documentos, señales de audio y video. Este tipo de data no tiene una estructura digamos, tenemos una que está en el medio, ¿no? Que es esa data semiestructurada que no tiene la estructura de la data tabular, sin embargo tiene alguna forma de organización, una forma de estructura organizativa. Y pensamos en CSV, JSON, XML, Avro, ¿sí? Ahora bien, ya sabemos que la data para un modelo de Machine Learning puede venir de distintos colores y sabores. Ahora, ¿cómo aprende una máquina? Aquí tenemos los tres famosos paradigmas de aprendizaje de Machine Learning, ¿no? Tenemos en primer lugar el aprendizaje supervisado, donde tenemos una entrada que es data etiquetada, que es data con etiqueta, y tenemos una salida, esa predicción que nos da el modelo de Machine Learning, que es un mapeo, ¿sí? Un mapeo que nos va a, valga la redundancia, a mapear una observación con una salida, con una etiqueta. Bien, vamos a elaborar un poco de esto más adelante. Cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, entonces tenemos data que no viene etiquetada, y lo que vamos a tener como salida son clases, es decir, el aprendizaje supervisado agrupa por características similares nuestras observaciones. Y finalmente el aprendizaje por refuerzo, que en base a una señal de refuerzo va a tener como salida un estado o una acción. Para efectos de esta charla no vamos a tratar mucho el aprendizaje de refuerzo, lo voy a mencionar un par de veces, pero solamente nos vamos a quedar por ahora con el aprendizaje supervisado y no supervisado, un poco para mantener simplicidad y para respetar también un poco el tiempo. Hablé un poco de etiquetas. Antes le decía que la entrada para un modelo de aprendizaje supervisado es data etiquetada, que viene con una etiqueta. Y esa etiqueta lo que nos va a decir es el atributo objetivo, lo que queremos predecir. A la izquierda vemos un dataset en formato tabular, un dataset ficticio y totalmente inventado, donde vemos si una persona prefiere perros o prefiere gatos dependiendo de una serie de características, ¿no? Si gusta caminar, si prefiere correr, su color favorito, la distancia caminada todos los días, ¿no? Evidentemente son datos totalmente aleatorios, pero en este caso tenemos una etiqueta que si es la persona, si la persona prefiere un gato o un perro, ¿no? Este tipo de paradigma, este tipo de data la vamos a ver para el paradigma de aprendizaje supervisado. ¿Y por qué aprendizaje supervisado? Porque nosotros le vamos a decir a nuestro modelo, nosotros le vamos a decir a nuestro algoritmo, estas son las características que describen a una persona que prefiere a los perros o prefiere a los gatos, ¿sí? En ese caso, recuerden, la salida va a ser un mapeo, es decir, dada esta serie de características, yo voy a predecir un 1 o 0 dependiendo de la preferencia de la persona. En el caso de la data que no tiene un atributo objetivo, en el caso de data que no viene etiquetada, lo que vamos a hacer es armar clusters, armar clases. Es decir, nuestro modelo o algoritmo lo que va a hacer es calcular una serie de características que no son visibles a simple vista y va a agrupar esta data en clusters o en clases, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, estamos hablando de un problema de agrupamiento, clusterización, si me permiten el término. ¿Okay? Otra más cositas sobre el aprendizaje supervisado y las etiquetas es que va a variar dependiendo de la etiqueta que tenemos. Aquí tenemos una muestra de un dataset de vinos, por ejemplo, y la etiqueta puede variar dependiendo si es un atributo continuo o un atributo categórico. Un atributo continuo es un número, básicamente, algo que podemos ubicar en una línea numérica, una magnitud. En este caso, el nivel de azúcar de un vino, por ejemplo, es un número real o entero que podemos obtener o podemos ubicar en una línea
numérica. Y en el caso del color del vino es una categoría, si pertenece a una categoría o no. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a predecir, dependiendo de nuestra variable objetivo para nuestros problemas de aprendizaje supervisado, podemos hablar de una etiqueta continua o una etiqueta categórica. Y esto es importante porque va a determinar el modelo que vamos a ensamblar, el algoritmo que vamos a utilizar y, por supuesto, una serie de decisiones que vamos a tomar en consecuencia, ¿sí? Decimos que cuando vamos a predecir una etiqueta continua, estamos frente a un problema de regresión, y cuando vamos a predecir una etiqueta categórica, estamos hablando de un problema de clasificación. En este caso, vino rojo o blanco es una clasificación binaria, pero también puede ser una clasificación multiclase, ¿sí? Entonces, para resumir, cuando estamos en presencia de una etiqueta discreta, en el caso del paradigma de aprendizaje supervisado, estamos en un problema de clasificación. Cuando estamos con etiqueta discreta en un paradigma de aprendizaje no supervisado, estamos en un clustering o agrupamiento porque no tenemos etiqueta que nos va a decir, no tenemos etiqueta que predecir, sino que vamos a agrupar por similitud nuestras observaciones. Y en el caso de aprendizaje por refuerzo son problemas de optimización, ¿no? Cuando la etiqueta es continua, les dije, un problema de regresión. En el caso de aprendizaje no supervisado es una cosa que se llama reducción de dimensiones. Cuando tenemos un dataset de muchísimas columnas, lo que va a hacer es reducirla y reducir el tamaño de ese dataset dependiendo de la relevancia que tengan esas columnas para nuestros modelos. Y una aplicación bien interesante, les dije que iba a hablar muy poco del aprendizaje por refuerzo, es que aquí cae todo este tema de dispositivos autónomos, los carros que se manejan solos, drones que se manejan solos, etcétera, etcétera, entra en este paradigma de aprendizaje por refuerzo. Ahora que ya conocemos un poquito más los términos y he pasado en vuelo rasante por ellos, pero la agenda sí me lo exige, ya ahora sí podemos entrar en cómo encarar este problema de Machine Learning en este workflow que plantea AWS. Este workflow no es mío, por supuesto, esto lo extraje directamente de un documento que se llama el Machine Learning Lens, de esta familia de documentos del Well Architected Framework, que es una joya. La verdad, si les interesa más el tema de Machine Learning, y espero que después de esta charla sea así, pues les recomiendo encarecidamente que lean este documento del Machine Learning Lens porque, venga, les va a ayudar un montón a entender un poco cuál es el planteamiento, sobre todo de AWS sobre este tema, ¿no? Y básicamente el workflow que ellos plantean es el siguiente. Yo lo he dividido, ¿sí? He agrupado un poco estas cajitas para de ahora en adelante ir una a una, ¿sí? Y básicamente ha quedado algo más o menos así, ¿no? Vamos a hablar un poco de la identificación del problema de negocio, y esto es algo que es crucial. Vamos a ver por qué más adelante, a la hora de plantear nuestro problema de Machine Learning, vamos a seguir hablando de la data, es decir, cómo ingresamos la data y cómo la almacenamos, qué servicio vamos a utilizar para esto. La preparación y el análisis, porque vamos a tener que manipular nuestra data para hacer que nuestro modelo de Machine Learning pueda digerirla. Y finalmente, a lo que tiene un poco más de chicha, ¿no? Los algoritmos, el entrenamiento y la evaluación, asegurarnos realmente que el modelo hace lo que nosotros queremos que haga, ¿sí? Entonces, empezamos con el workflow que plantea AWS, empezamos planteando el problema de negocio. Aquí se trata de tener una idea muy clara del problema que queremos resolver y el valor que queremos obtener del modelo, si es un valor comercial o si es un valor, digamos, un poco más subjetivo. Aquí vamos a tener que definir criterios de éxito muy claros y, sobre todo, muy importante, evaluar la capacidad que tiene nuestra organización para ejecutar de manera realista hacia este objetivo. Alcanzable, tiene que ser un camino claro, ¿sí? Y sobre todo eso, sobre todo que sea algo alcanzable, que podamos lograr, ¿sí? Los datos que tenemos deben ser disponibles, abundantes, relevantes y aplicables al algoritmo. Y
sobre todo determinar la viabilidad de aprendizaje, del aprendizaje automático, del machine learning, ¿no? Entonces, básicamente esto se reduce en responder estas 5 preguntas, ¿no? El tipo de generalización que buscamos, que responde un poco a eso que hablábamos antes de si queremos anticipar una etiqueta continua o discreta, qué tipo de generalización es la que buscamos. ¿Realmente necesitamos machine learning o existe alguna otra regla heurística que podamos aplicar? Esto es un poco contraintuitivo que yo lo diga en una charla de machine learning, pero es importante estar seguros que nosotros necesitamos realmente esto para embarcarnos en este proyecto, ¿no? ¿Cómo vamos a consumir el modelo? ¿Qué es lo que tenemos para empezar a trabajar? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos saber que nuestra generalización funciona, ¿no? ¿Cuáles son esas métricas de éxito que nosotros vamos a definir para saber que esto está funcionando? Una vez que esto está más o menos claro y lo tenemos un poco más aterrizado, ahora sí podemos empezar a hablar un poco de la data, ¿no? La data puede venir básicamente en estos dos sabores, ¿no? Una data en batch, son bloques de data que ya han estado almacenados por un periodo de tiempo, vienen en altos volúmenes. Por supuesto, no funciona para hacer análisis en tiempo real y para hacer inferencias en tiempo real, puesto que como vienen en bloque, tienen un mayor tiempo de procesamiento. Por lo general, un caso de uso para data en batch, por ejemplo, análisis de transacciones mensuales, análisis de transacciones del día, análisis de comportamientos del cliente durante un periodo. Es decir, toda esa data que tenemos en nuestras bases de datos o en nuestros warehouse, ¿sí? Y vamos a hacer análisis sobre ella en bloque, sería data en batch, o la data en streaming, que es data que se procesa a medida que llega, y tiene la diferencia de que tiene tiempos de respuesta de segundos o milisegundos, y esta sí es ideal para análisis en tiempo real. Caso de uso de estos sensores de IoT, detección de fraude, análisis de transacciones, detección de anomalías y por supuesto log de aplicaciones, ¿no? Con respecto a los data stores, por lo general lo que vamos a querer cuando trabajamos en Machine Learning en AWS es que nuestra data esté en S3. ¿Okay? S3 es el data lake por excelencia. Vamos a querer que nuestra data esté almacenada en S3. Por lo general tenemos data de distintas fuentes, ¿sí? No vamos a tener la data en S3 automáticamente, entonces esa data puede estar en tablas. Si estamos en un ambiente de AWS puro, pues puede estar en datas de Dynamo, en alguna base de datos relacional, en nuestro warehouse de Redshift. Entonces vamos a querer migrar esa data a S3. Hay otro data store interesante que es HDFS, que es la capa de almacenamiento del framework de Hadoop. Esto es bien interesante porque es una tecnología muy disruptiva, que permite distribuir el almacenamiento de la data en commodity hardware con una tolerancia a fallos brutal. Y sobre todo yo creo que la disrupción más grande del framework de Hadoop es que permite que el código vaya a la data y no necesitemos mover la data. Mover la data siempre es muy costoso en cuanto a latencia. Entonces permite mover el código a la data, capturar el resultado allí y luego reagruparlo en otro nodo, y eso permite una paralelización excelente mientras nos da una tolerancia a fallos brutal. Y HDFS es un almacenamiento válido para nuestras tareas de Machine Learning. Y desde hace poco, y esto es bien interesante, es que S3 extiende las capacidades de HDFS. Ahora nosotros podemos tener las capacidades de HDFS en S3 y eso es algo que es muy interesante. Con respecto a la data en streaming, vamos a utilizar algún tipo de sabor de la familia, de servicio de la familia de Kinesis, para tratar con este tipo de data. Sin embargo, existen otros servicios como el Managed Service por Kafka que también nos permite trabajar con este tipo de data. Recuerden que la idea es capturar este streaming. Si queremos procesarlo, podemos procesarlo mientras lo recibimos, pero recuerden, el objetivo acá es que la data aterrice en S3. Ahora vamos con la preparación de la data. Sí, recuerden el ejemplo de dataset que teníamos, un dataset tabular. Sin embargo, estos datasets así con texto no le gustan a nuestros modelos de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning funcionan con data numérica. Por lo tanto, nosotros vamos a querer manipular estos datos vacíos, nulos, extremos, para transformarlo en algo que nuestro modelo de Machine Learning pueda digerir.
bibliotecas que se utilizan generalmente, al menos en Python, son Pandas y NumPy, que las vamos a utilizar muchísimo para hacer esta manipulación de la data. Y aquí es donde entran nuestros famosos procesos de ETL. Nuestros procesos de ETL deberían entrar en esta fase, ¿no? Y podemos orquestarlos de distintas maneras, podemos utilizar funciones lambda, podemos inclusive encadenar funciones lambda dentro de una step function para poder ir arrojando la salida de un proceso de extracción a la transformación, a la limpieza y a la carga de data, ¿no? Y eso es bien interesante. Básicamente lo que vamos a querer acá es manipular, en el caso de las variables categóricas, esto no me va a parar mucho tiempo acá, ¿sí? Porque vamos a querer cambiar categorías por valores, ¿sí? Eso es lo que vamos a querer hacer. Entonces, esto sería un tipo de mapeo totalmente adecuado, de encoding adecuado. Sin embargo, fíjense que no siempre estos encoding pueden ser lineales, porque en este caso tenemos que las tallas, en el caso de las tallas no podemos asignar valores, los valores que queramos, porque existe una relación entre ellos. Entonces, aquí es donde viene el conocimiento de negocio, ¿no? Yo como especialista de mi negocio, yo sé que la talla LMS tiene esta relación de 10 a 8 a 5, ¿no? Eso no lo podría saber si no tuviera conocimiento del negocio. Aquí trato de anidar un poco con la primera parte que hablamos, que es importante a la hora de encarar estos problemas, pues saber con qué estábamos trabajando. ¿Ok? Un tipo de encoding también interesante es el one-hot, cuando queremos extender una categoría nominal para crear columnas binarias para cada categoría. Y esto es interesante cuando tenemos datasets muy escasos, que queremos ampliarlos un poco para incrementar ese número de columnas. ¿Ok? Con respecto a las variables de texto, lo que vamos a querer hacer es básicamente tener una representación estadística, y esto es muy útil para esos modelos de Machine Learning que hacen análisis de texto, que hacen modelado de texto, modelado de tópico, perdón, quiero decir. Entonces, básicamente vamos a transformar este texto en algo que nuestro modelo de Machine Learning pueda leer, que generalmente tiene que ver con fragmentar y agrupar. Tenemos un montón de técnicas para eso. Casi todas son directamente derivadas del bag of words, que es simplemente picar el texto en pedacitos, ¿no? y tener una representación estadística. Y a partir de allí podemos hacer combinaciones, ¿no? Podemos hacer bloques de 3 palabras. Una bien interesante que sí voy a mencionar es la TF-IDF, que es el Time Frequency Inverse Document Frequency, que lo que va a hacer es qué tan relevante es una palabra en un texto. ¿Y para qué nos va a funcionar esto? Piensen en análisis de sentimiento, por ejemplo. Un modelo que pueda leer el review de un producto y pueda saber si ese review es positivo o negativo, si ese comentario es positivo o negativo. ¿Ven? Eso lo vamos a poder hacer, o mejor dicho, para poder hacer eso probablemente vamos a tener que aplicar alguna forma de TF-IDF. La idea es que, en conclusión, cuando trabajemos con texto vamos a querer tener una representación estadística de ese texto, ¿vale? Con respecto a las variables numéricas, se trata de trabajar con escala, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar a ver qué ejemplo pongo, trabajar en el caso de monedas, no es lo mismo trabajar en una moneda que tiene una escala que tiene otra, en los movimientos de precio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se trata de, las técnicas que tenemos aquí es normalizar, estandarizar, ¿no? Normalizar y estandarizar para, digamos, ajustar la escala de los valores, ¿no? Y tenemos distintas técnicas para eso, cada una con sus pros y contras, ¿no? Finalmente, otro tipo de codificación para imágenes. Vamos a querer invertir la escala de colores, vamos a querer que todas las imágenes sean del mismo tamaño, vamos a querer rotar algunas imágenes para a partir de una imagen tener varios ejemplos. Las fechas y los tiempos siempre vamos a tener que manipularlos si son timestamps, si tienen el formato Unix, si tienen día, mes, año o año, mes, día, ¿sí? Los valores nulos o vacíos también, y las señales de audio son otro tipo de codificación que vamos a tener que tener en cuenta. Bien. Entonces, una vez que nuestro modelo está, digamos, ya en una forma que nuestro modelo, perdón, que nuestra data está en una forma que nuestro modelo puede digerir, que ya está procesada, está limpita, podemos entonces hablar de entrenamiento y evaluación. Básicamente lo que queremos es que nuestro modelo generalice, no memorice, es decir, que él pueda, digamos, definir qué es lo que ocurre generalmente para cada caso, ¿sí? No que memorice, porque eso nos va a traer otro tipo de problemas, ¿no? Y el proceso de entrenamiento básicamente consiste en el particionado de la data,
¿sí? Y nosotros vamos a querer utilizar un fragmento de esa data para entrenamiento y guardarnos un pedacito de esa data para testing, para testeo, y asegurarnos que el modelo realmente generaliza. Lo que normalmente se hace es particionar nuestro dataset en una proporción 70-30 o 80-20. ¿Sí? Si tenemos, qué sé yo, si tenemos 1000 observaciones, vamos a entrenar con 800 y nos vamos a guardar 200 para testing, o 70-30. ¿Sí? Algo bien importante es que antes de hacer este split, nosotros deberíamos aleatorizar la data, y es que nosotros queremos que tanto el dataset de training como el dataset de testing tengan una representación más o menos equitativa sobre la data. ¿Por qué? Porque si el modelo de training y el modelo de testing son distintos, voy a entrenar mi modelo con una data y luego voy a probar mi modelo con data que nunca ha visto, y eso puede traernos problemas a la hora de evaluar. ¿Sí? El proceso de entrenamiento, pues Amazon SageMaker es el go-to place, es el lugar de partida para todas nuestras tareas de Machine Learning. Nosotros vamos a llamar nuestros procesos de entrenamiento a través de consola, a través de los SDK. Vamos a hacer referencia a esa data que tenemos en S3, y vamos a hacer esta fase, estas tareas que les dije anteriormente, ¿no? La aleatorización, es decir, es como básicamente barajar un manojo de cartas para asegurarnos que cuando particionemos, tanto training como testing tengan más o menos la misma muestra, y a partir de ahí hacer el entrenamiento y la evaluación. Con respecto a la evaluación, vamos a medir la eficiencia tanto en entrenamiento como en testing. Y aquí CloudWatch es esencial, porque CloudWatch es el chivato que nos va a decir cómo es el comportamiento del modelo. CloudWatch tiene una buena integración con SageMaker, y a partir de allí y él es el que nos va a decir, o allí es donde vamos a poder observar cómo es esa métrica de performance tanto en entrenamiento como en testing. Vamos a ver más adelante cómo son las métricas para cada tipo de problema. Sí, pero una vez que vamos a hacer el entrenamiento, una vez que tenemos unas métricas de performance que son satisfactorias en entrenamiento, vamos entonces a hacer el testing, vamos a ver las métricas de performance con testing y vamos a ver si estamos satisfechos o no con realmente lo que hace nuestro modelo. Cuando evaluamos el modelo, tenemos tres comportamientos posibles, ¿no? Un subajuste, es decir, un modelo que no es capaz de representar la realidad; un sobreajuste, que es un modelo que se aprendió tan bien la data de training que ahora no puede salirse de esa curva y se va a comportar de manera errática cuando vea data que no ha visto. Y lo que buscamos realmente es una generalización, es decir, que un modelo que se ajuste y que, como les dije, más o menos lo que ocurre generalmente en cada caso. En resumen, lo que vamos a querer es que cuando entrenemos, nuestro nivel de error sea bajo y nuestro nivel de error en testing también sea bajo. Ese es el escenario ideal. En el caso de que tengamos bajo error en training y alto error en testing, estamos en un problema de sobreajuste, y existen técnicas para mitigar eso. Si tenemos alto error en ambas, pues vamos a tener que hacer un cambio de enfoque porque algo ahí no está bien. Y si tenemos alto error en training y bajo error en testing, es que algo muy extraño está pasando. Eso lo que quiere decir es que en entrenamiento estamos teniendo alto error, pero por alguna razón, cuando vamos a data que el modelo nunca ha visto, el modelo está funcionando bien, y esto es algo totalmente anómalo. Entonces allí, pues, con muchísimo cuidado. Los modelos de regresión y los modelos de clasificación se evalúan de maneras distintas. Aquí no me voy a parar mucho. El modelo de regresión utiliza la raíz del error cuadrado medio, básicamente la distancia o la diferencia entre lo actual y lo predicho. Y los modelos de clasificación se evalúan a través de una matriz de confusión. En este caso, pues en clasificación binaria es una matriz binaria, o puede ser multiclase, ¿ok? Y aquí vamos a tener métricas que como pueden ser la relación entre falsos positivos y falsos negativos, que se resumen en precisión, en recall y en F1. Y aquí de nuevo tenemos que anidar muy bien con lo que es nuestro caso de negocio, porque vamos a querer maximizar o minimizar una dependiendo del caso. Por ejemplo, en el caso de un filtro de spam, nosotros no vamos a querer filtrarlo absolutamente todo, porque puede pasar que una orden de compra en nuestro correo corporativo pues sea filtrada, y eso es algo que definitivamente no queremos. Pero cuando hablamos de un diagnóstico de una enfermedad, vamos a querer ser muy minucioso y no queremos que un diagnóstico se nos cuele por nuestro modelo, ¿no? Entonces, dependiendo del caso de negocio, vamos a querer maximizar o minimizar uno, o utilizar una métrica compuesta como el F1.
Entrando un poquito en tema de algoritmos, bueno, un algoritmo, secuencias finitas, básicamente no tenemos que conocer el algoritmo a ciencia cierta y a detalle cómo funciona. Y les pongo aquí este fragmento de código porque al final, en este caso en Python, utilizando la biblioteca de scikit-learn, el algoritmo no es más que un objeto. ¿Ok? Sin embargo, sí tenemos que conocer sus casos de uso y sus métricas y sus parámetros porque vamos a tener que jugar un poco con ellos, ¿sí? Eh, eh, Amazon en SageMaker viene con 15 modelos ya preestablecidos, ¿ok? Y utilizan estos tipos de algoritmos. No me voy a parar mucho acá, por temas de tiempo, pero si quieren, cuando lleguemos a la sección de preguntas y respuestas y si quieren que vuelva acá, pues con todo gusto hablo un poquito de qué hace cada uno, ¿no? Pero tenemos básicamente algoritmos para todo, para clasificación y regresión, como son las redes neuronales, las regresiones lineales que venimos usando desde hace un montón de tiempo o los conocidos árboles de decisión. Ahora sí, cuando hablamos en el stack de AWS, ¿qué nos ofrece AWS para trabajar con Machine Learning? Digamos que tenemos tres sabores o tres niveles de abstracción que podemos y podemos utilizar para balancear el speed to market o el nivel de personalización de nuestro modelo. Tenemos servicios de inteligencia artificial ya que vienen enlatados y ya vienen preempacados, que están al alcance de una API. Es decir, son totalmente gestionados por AWS. Aquí no tenemos que entrenar, aquí no tenemos que evaluar absolutamente nada. Ejemplo de esto son Recognition y Poly. A Recognition, nosotros a través de una API le enviamos una imagen y él nos devuelve qué hay dentro de esa imagen. ¿Sí? En el caso de Poly, nosotros le enviamos un texto y él hace una conversión de text to speech, de texto a voz. Entonces son servicios que son muy útiles, no tenemos que inventar la rueda y que están allí, podemos utilizar de manera prácticamente automática, ¿no? Luego tenemos los servicios de Machine Learning que ya vienen con un poco más de recursos para desarrolladores que nos van a permitir ahora sí entrenar e implementar modelos de Machine Learning. Recuerdan que les dije que SageMaker viene con 15 modelos preespecíficos para algunas cosas, entran acá en esta pila de servicios de Machine Learning. Digamos, es una versión media. Ya viene el algoritmo preentrenado y nosotros simplemente lo vamos a reentrenar con nuestra data. O mejor dicho, preconstruido y nosotros lo entrenamos con nuestra data. Y finalmente tenemos el Canvas en blanco, ¿no? Los Machine Learning Frameworks que ahora sí vamos a tener marcos de trabajo como TensorFlow, como en MXNet, y ahora sí nosotros vamos a poder entrenar y evaluar con nuestra data totalmente a nuestro gusto, modelos por supuesto 100% a nuestra medida. La diferencia, por supuesto, como siempre, es la gestión. Con los servicios ya gestionados de Amazon como Recognition, Poly y otros más que están acá que no los menciono, y no los menciono porque a cada rato siguen saliendo más, ¿no? O sea, la pila sigue creciendo. Entonces, con estos servicios, pues están 100% gestionados y no tenemos que hacer absolutamente nada más que hacer una llamada a una API. En el caso de los de los frameworks, pues sí, ya nosotros vamos a tener la flexibilidad de hacer un modelo a nuestra medida, pero con un nivel de gestión mucho más elevado. Cuando nosotros hacemos el despliegue de estos modelos, nosotros, como les dije, hacemos el llamado de entrenamiento y referencia a la data. Hacer la referencia al dataset de entrenamiento y lo que va a suceder acá es que Amazon SageMaker va a llamar a SR, a nuestro registro de container, y va a buscar una imagen, la imagen que nosotros seleccionemos para el hardware. Y esto es bien interesante porque dependiendo del algoritmo que nosotros vamos a seleccionar, vamos a utilizar un hardware específico o no. Hay algoritmos que funcionan, que están optimizados para trabajar con GPUs, hay algoritmos que funcionan mejor con CPUs. Entonces, dependiendo de nuestro algoritmo, vamos a querer escoger un tipo de imagen de contenedor u otra. ¿Ok? Una vez, como les digo, hacer la referencia al contenedor, hace el entrenamiento y el entrenamiento es un objeto .zip que va a parar a un bucket de S3. ¿Sí? Una vez nosotros tenemos ese objeto en nuestro bucket, vamos a poder hacer la referencia para configurar el endpoint. ¿Ok? Y cuando configuramos el endpoint, es al endpoint al que nosotros le vamos a hacer las inferencias.
Es decir, tenemos nuestro modelo construido, tenemos nuestro artefacto en S3 y vamos a configurar un endpoint HTTPS al cual nosotros vamos a hacer llamadas y vamos a decir, vale, a ese modelo ahora hazme esta predicción. ¿Sí? Finalmente, para cerrar acá, quería mostrarles una arquitectura de muestra. De nuevo, este es el mismo documento del Machine Learning Lens. Básicamente, esto es un pipeline 100% automatizado que utiliza una serie de servicios. Vamos a utilizar vamos a orquestar todo esto utilizando funciones Lambda que van a detectar cuando nuestra data aterriza en nuestros buckets de S3 y va a hacer llamados a Kinesis en el dado sea el caso. También un servicio muy interesante que utilizamos para ETL es Glue, que nos va a permitir hacer un crawl sobre toda nuestra data y establecer un catálogo de metadata y a partir de allí pues hacer todos nuestros procesos de transformación, nuestra ingeniería de features, ¿sí? Para finalmente tener el modelo ya serializado en S3 y a partir de ahí llamar a SageMaker a que haga el entrenamiento. O sea, hay muchas maneras en las que nosotros podemos de arquitectar este tipo de pipelines. Ahora bien, me quedan exactamente 6 minutos para cumplir el límite de 40. Víctor, si te parece bien, me gustaría mostrarles entonces ya ahora sí con pelos y señales un poco. Sí, eh, vale. Claro, bienvenido. pueden, Ahí sí nos quedan, sí, como 6, 7 minuticos. Vale, continúa. genial, genial. Vamos Pueden ver, aquí viendo, sí, sí, vemos pueden- la consola de AWS. Ajá. perfecto. No tengo acceso a SageMaker con esta cuenta que tengo, pero no hay ningún problema porque lo que he hecho es instanciar una EC2 instance e instalar un entorno Jupyter. Básicamente, SageMaker lo que tiene por dentro es un entorno Jupyter, que es esto que tenemos acá. No sé si para los que no han trabajado con Jupyter antes, es un entorno web que nos permite ejecutar código celda por celda, ¿no? Y es muy útil para trabajos de data science y para este tipo de cosas porque nos permite ver, digamos, en tiempo real la ejecución. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es un modelo que nos va a ayudar a ordenar piezas de Lego. Tenemos un montón de piezas de Lego eh, y básicamente lo que queremos es eso, un modelo que necesite, que nos ayude a clasificarlas. Tenemos fotos, un montón de fotos de hasta 600 fotos de piezas de Lego y tenemos las etiquetas de cada pieza, ¿no? Cada foto ha sido ya preprocesada, entonces para que se vea de esta forma, esa capa de ETL que les mostré anteriormente, digamos, ya aquí vino precocinada, por así decirlo, y ya todas las fotos están ordenaditas y en escala de grises, así como la ven. ¿Ok? Estas, estas, eh, estas fotos ya se cargaron en un arreglo de NumPy, en un array de NumPy. En aras de mantener mi dignidad, ya yo había corrido este código anteriormente, no me gusta correr código en vivo, pero luego cuando lleguemos al final vamos a seguir haciendo iteraciones y lo rompemos todo, ¿vale? Em, Aquí un poco de housekeeping que hice para instalar las bibliotecas que necesitaba, como son TensorFlow. em, Básicamente la única que necesitaba acá era TensorFlow. Esto es la carga de la data. Recuerdan que hablábamos que teníamos dataset de entrenamiento y dataset de prueba. En este caso son 4, porque tenemos las imágenes que vamos a utilizar para entrenar y sus respectivas etiquetas, las imágenes que vamos a utilizar para evaluar y sus respectivas etiquetas, ¿no? Tenemos un diccionario con cada una de las etiquetas y tenemos los nombres de las piezas, bloque 2x3, bloque 2x2, etcétera, etcétera, todos los nombres de las piecitas de Lego. Y ahora podemos ver la data cargada, ¿no? Si yo le pido a Jupyter que me muestre cómo luce el dataset de entrenamiento, nos muestra esto. Y esto es horroroso, esto no nos dice nada. ¿Ok? Básicamente lo que nos está mostrando es, digamos, el mapa de bits de cada una de las imágenes. Eso no nos sirve de mucho. Aquí tenemos las etiquetas, fíjense que está cada una mapeada a su respectiva categoría, y esto así visto es horrible, ¿no? Entonces vamos a echar mano de Matplotlib, que es otra biblioteca que utilizamos para graficar, ¿eh? Y ahora sí, esto es otra cosa, ¿no? Aquí nos muestra una pieza de Lego, la número 100 del catálogo, ¿sí? Y ahora le pedimos que nos haga lo mismo, pero en una grilla de 15x15. Y aquí vemos nuestro dataset de entrenamiento ya, digamos, como la gente, ¿no? Con sus respectivas etiquetas. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo. El proceso de entrenamiento, ahora sí entra TensorFlow. Aquí estamos construyendo nuestra red neuronal, ¿ok? Con una serie, esto es lo que se conoce como hiperparámetros.
Sí, nosotros, por eso digo, vamos a tener que conocer no necesariamente exactamente cómo funciona una red neuronal, digámoslo así desde el punto de vista matemático, cosa la cual sería horrible, ¿sí? Pero sí vamos a tener que saber muy bien de qué va todo esto, ¿no? De qué quiere decir estas funciones de activación ReLU, softmax, diferentes opciones que vamos a tener. ¿Sí? Los optimizadores también, cómo vamos a medir la pérdida del modelo, son cosas que tenemos que tener en cuenta, si bien no necesitamos conocer exactamente cómo funciona esto por dentro, ¿no? Esta es la compilación del modelo y aquí lo que estamos es llamando el proceso de entrenamiento. ¿Vale? Aquí lo que estamos es llamando el proceso de entrenamiento y fíjense, esto es bien interesante. En la primera ronda de entrenamiento tiene una accuracy de 31%. ¿Sí? Siempre la salida de nuestro modelo, de nuestro clasificador, va a venir acompañada con un intervalo de confianza. Es decir, la primera ronda, él tiene un intervalo de confianza relativamente bajo, pero a medida que va aumentando nuestras iteraciones en entrenamiento, ya podemos llegar a algo un poco más confiable, de cerca del 90%. Fíjense qué curioso, en la tercera vuelta de entrenamiento, de la tercera a la cuarta, lo que sucedió es que el accuracy disminuyó, ¿no? Y esto es algo bien curioso que a veces sucede. Em, Ahora vamos a evaluar esto, ¿no? Ya tenemos el entrenamiento. Ahora yo quiero ver realmente si esto hace lo que dice que hace, ¿no? Esto, otra forma de ver el proceso de entrenamiento a medida que iteramos, a medida que vamos entrenando, fíjense cómo la eficiencia o la accuracy va subiendo, mientras que los errores o la pérdida van decreciendo. Esto es una buena señal, recuerden. Alto error en entrenamiento, bajo error en testing. Eso es lo que, perdón, bajo error en entrenamiento, bajo error en testing, es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, ya que tenemos un accuracy, fíjense, cuando vamos al dataset de prueba, recuerden que entrenamos con una data y evaluamos con una data que el modelo nunca ha visto. Fíjense que el accuracy va a 0 a 86%. Ahora vamos a hacer unas predicciones a ver realmente cómo funciona esto. Estas son una serie de funciones que hacemos para graficar. Esto no tiene nada que ver con el modelo, es simplemente para presentar los resultados de una manera un poco más humana. ¿Sí? Vamos a decir que vamos a clasificar la imagen número 8, ¿sí? Que es básicamente este bloquecito. Em, Hacemos un reshape y vamos a hacer acá, lo que me interesa es la predicción, ¿ok? Aquí está la predicción. Nosotros llamamos a predict acá del modelo y fíjense que él me dice que es un macaroni de 2x2. ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? Vamos a ver. Cuando revisamos la etiqueta es un bloque de 2x1. El modelo acá se equivocó. Fíjense qué curioso. Cuando vamos a graficar un poco, más o menos el nivel de confianza de cada uno. El modelo está bastante seguro que era esta pieza que se llama macaroni de 2x2 y no un bloque de 2x1. Aquí el modelo tuvo un fallo, ¿no? Y está muy interesante que podamos hallarlo visto, porque ahora vamos a ver por qué este tipo de cosas suceden, ¿no? Ahora sí hacemos una predicción en batch, es decir, vamos a agarrar todo el dataset y le decimos, mira, predíceme todo esto. Fíjense que ese error que vimos es bastante común. Ven, acá de nuevo predice esta pieza como si fuera este macaroni. Y el macaroni es esta pieza. Es decir, esta pieza curva que ven acá de 2x2 la confunde con esta pieza plana que vemos acá de 2x2. Y esto es algo muy curioso, ¿sí? Que nos esté sucediendo acá. Ahora que ya hemos visto la demo, ahora lo que quiero que vean es qué sucede cuando nosotros llamamos al proceso de entrenamiento más veces, ¿ok? Ya habíamos hecho 4 iteraciones sobre la red neuronal antes, ahora llegamos a 8 iteraciones sobre la red neuronal. Fíjense que la eficiencia va a 0,99. Vamos a llevarlo un poco más allá y hacemos 12 iteraciones sobre la red neuronal, hasta 16, ¿por qué no? Ya llega un momento en que la eficiencia no sube más. ¿Ok? Esto es lo mejor que puede llegar nuestro modelo. Esto no necesariamente es positivo. Recuérdense que hablamos un tema de sobreajuste del modelo, pero si yo quisiera ahora medir la eficiencia en prueba, fíjense que el modelo prácticamente lo memoriza. Bien, ahora sí no voy a tener este problema. Digamos que es un problema feliz, pero no voy a tener ese detalle de la confusión de la prueba. Mira, y sigue apareciendo, probablemente porque no hice la predicción completa.
¿Ok? Ahora sí, desaparece este problema, esta confusión que tenía nuestro modelo. Esto, de nuevo, no necesariamente es algo positivo, esto no es algo que necesariamente vayamos a querer, porque lo que estamos es haciendo artificialmente meterle un sobreajuste al modelo. Si yo metiera data externa, si ustedes me dan un dataset totalmente nuevo de piezas de Lego, probablemente voy a tener problemas. Y voy a tener problemas porque básicamente entrené tanto el modelo que ahora memorizó estos datasets, ¿sí? Entonces, digamos, dicen por ahí que esto es una mezcla de ciencia y arte, y bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo con ello. Bien, esto era todo lo que tenía para hoy. Creo que me llegué a los 40 minutos raya, Víctor. Excelente, de verdad fascinado con la presentación porque estuve revisando también, o sea, viendo todo lo que estaba, no revisando, viendo todo lo que estabas haciendo y bastante interesante. Yo creo que esto es también, esto es un mundo, definitivamente esto es un mundo eh, que hay que le gustar los datos y el tema de lo que es la parte de los datos, porque inclusive hay que transformar datos, también hay que aplicar analítica, predicciones, cálculos. ¿Qué les Sí, recomendarías a las personas que están iniciando en esto? Porque fíjate que si nosotros hablamos hace unos años atrás, las personas decían, wow, machine learning, eso es algo que nada, lo maneja IBM y tres empresas grandes nada más, eso es muy complejo, muy costoso, y realmente era así. Digamos que ahora con el tema de la nube, hace unos muchos años atrás para acá, ya se ha democratizado un poco más lo que es la parte de trabajar con Machine Learning y también por la parte de los datos, porque nosotros antes estábamos con datos estructurados y ahora pasamos a datos no estructurados y tenemos esas famosas data lake, ahora tenemos Lakehouse y AWS nos ha apoyado mucho en los servicios que ya con un par de clips tenemos para trabajar, inclusive con el Glue que lo mencionaste. Pero ¿qué te recomendarías tú a las personas? Porque fíjate que cuando empezaste lo mencionaste que es mucha información y es verdad, yo cuando en una oportunidad empecé a trabajar con temas de Machine Learning lo dejé definitivamente, pues dije, wow, o me dedico a una cosa o me dedico a la otra, pero las dos no puedo. Y me quedé con la parte de datos. ¿Qué le recomendarías a las personas que entran? Porque tienen tantas opciones y todos los días salen tantas cosas. ¿Por dónde empezar? bueno, a ver, yo les recomendaría empezar observando ejemplos. Voy a colocar acá una página que se llama Kaggle, ¿sí? Que es una página Muy que buena. para todos estos temas de datos funciona muy bien y funciona muy bien porque hay muchos datasets que son abiertos, ¿no? Y tenemos cualquier cosa, tenemos catálogos de Netflix, catálogos de Spotify, datos sobre coronavirus, hay lo que te imagines hay allí. Y lo más lindo de todo es que mucha gente hace sus modelos y hace sus predicciones y las coloca en este formato notebook que les mostré y bueno, por supuesto, cuando uno lee código de alguien más puede ser complicado si no está bien comentado, pero hay gente que realmente se toma el tiempo de hacer los comentarios adecuados y guía mucho en ese sentido. Entonces, Kaggle es un centro para ver datasets, para practicar, que está muy bien. Otra cosa que les recomiendo es familiarizarse con la herramienta Jupyter. SageMaker, al final lo que tiene SageMaker en el fondo corriendo es un entorno Jupyter que por supuesto ese entorno corre debajo del músculo de hardware de AWS, que como bien lo dices, pues antes para tener unas instancias CS2 con GPUs y con no sé cuántos cores en el garaje de tu casa no se podía, ¿sabes? Necesitabas un data center gigante. Entonces, el tener acceso a este tipo de hardware, pues está muy bien. Entonces, lo vamos a hacer por lo general utilizando este entorno Jupyter. Entonces, familiarizarse con el entorno Jupyter, familiarizarse con Python, por supuesto, con bibliotecas como lo vuelvo a colocar aquí, como Pandas, NumPy y Scikit-learn, uy, el autocorrector ahí me lo jugó. Eso, que son las que más vamos a utilizar. Sobre todo perderle un poco de miedo y un poco el respeto al tema matemático, por eso no hablé mucho de eso, el tema de algoritmo, porque Claro.
de nada tienes, no necesitas realmente saber cómo funciona un árbol de decisión, digámoslo así, debajo del capó, ¿sabes? No necesitas ver ese Claro, motor corriendo. Pero sí, a ver, lo vas a llamar a partir de la biblioteca de Scikit-learn y tienes que saber cuándo vas a decir cuántos números de ramas y de hojas tiene. Entonces, perderle un poco el respeto porque al final lo que vas es a trabajar con parámetros y vas a parametrizar un algoritmo y el algoritmo que haga lo que tiene que hacer. Y después vemos en evaluación qué pasa, ¿sí? Entonces, tienes que saber de matemática demasiado. Y la verdad yo te diría que ni siquiera. Yo creo que claro. conociendo bien los parámetros del algoritmo, y eso lo vamos a hacer si toqueteamos y manoseamos estas bibliotecas. Y si lo hacemos con un dataset que esté en Kaggle, pues tanto mejor. Otra cosa, el documento que hice mucha referencia era este, el Machine Learning Lens. Está muy bueno también porque nos va a permitir un poco entender la visión de AWS sobre todas estas cosas. Y paciencia, ¿qué te digo? Hay que tener un Excelente. poquito de paciencia. Ahí te iba a mencionar de que sería interesante que vamos a buscar un espacio ahí que tengas disponible también, Rafael, para que tengamos un clubhouse donde conversemos un poquito de Machine Learning, porque a las personas a veces también les gustaría escuchar un poco más de las experiencias y de qué tipo de herramientas, que obviamente con la sesión está súper bien, pero escuchar un poco más también al tipo de caso de éxito que se pueda tener o solución, pues no necesariamente un caso de éxito, pero qué tipo de solución se pudiera Sí, tener para casos reales. Me gustaría invitarte igual, te estaré contactando porque sí nos gustaría hacer como una sesión de Machine Learning, igual con Carlos también, tener una sesión de temas de trabajar con herramientas a nivel de CloudFront, de C3 y todo, de verdad bastante interesante. Y bueno, nada, de verdad que muchas gracias por el tiempo y la dedicación. Como les mencioné, esta sesión está siendo grabada, la vamos a compartir más adelante en unos días en el grupo, en el AWS User Group de Caracas, en el canal de YouTube que tenemos creado. Y de verdad que muchas gracias, Rafael. No tengo unas palabras para despedir. Ah, darte las ya va, gracias a falta una ti. pregunta. Ya va, falta Sí, la pregunta. Se nos olvidó la pregunta. Tenemos una pregunta con unos créditos de $25. que yo haga la Vamos a pregunta. ver qué pregunta nos puede hacer. Claro, claro, así como hicimos con Carlos. ¿Qué pregunta tiene? Una pregunta que no tiene que Ah, ser una pregunta tan compleja, pero sí una pregunta para que las personas. vale. Vamos a ver, ¿qué tipo de aprendizaje utilizan los vehículos autónomos? Excelente. Las personas que pueden escribir. Renzo Ahí está Solís dice Renzo. aprendizaje por refuerzo. Excelente. Excelente. Vamos a ver si hay otras personas también. Bueno, excelente, excelente. Aprendizaje por Bien. refuerzo. Fíjate que estoy colocando. Ajá, José Herrera dijo refuerzo. También estaba por ahí. Así es. Excelente. Bueno, buenísimo. Ahí estoy enviándole, Renzo, te estoy enviando mi correo electrónico. Por favor, envíame un correo para responderte con los créditos. Son $25, unos créditos de AWS. Y bueno, de verdad que muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Esto es un user group que, igual que todos los user group, nos permite compartir contenido, compartir información, aprender algo. Yo he aprendido hoy un montón de cosas. Siempre aprendo, nunca sabemos de todo. Y el objetivo es eso. De verdad que darle muchas gracias a Carlos y en este caso también a Rafael por el apoyo también en el espacio, porque sé que para tener esta plática que tuvimos hoy, ustedes tuvieron horas y para desarrollar este demo y todas estas actividades, y estamos muy contentos de tener este movimiento, como digo yo, de evangelización en AWS, e invitarlos, las personas que quieran dar una charla, este es un espacio abierto, es un espacio para todos. Si ustedes necesitan, o sea, necesitan o quisieran dar una charla, bienvenido. Y bueno, próximamente tendremos el próximo Meetup, lo más seguro que sea para el mes de octubre,
porque estamos por confirmar, pero va a haber una actividad de todos los grupos de usuarios de Latam este mes de septiembre, bueno, próximo mes de septiembre, por lo que quizás no vamos a tener un meetup, pero sí vamos a tenerlo en el mes de octubre. Para mí de verdad fue un honor estar con ustedes y con excelentes ponentes. Carlos y Rafael, que tengan una feliz tarde y que todos tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Gracias.